Buenas tardes, a continuación le presentaremos nuestro trabajo que consiste en una videodiapositiva basado en qué es el cálculo diferencial, las aportaciones más importantes y la controversia entre Newton y Leibniz y la importancia del cálculo. Mi nombre es Asinuana López Hernández y a continuación mi compañera les dará un pequeño concepto sobre qué es el cálculo diferencial. ¿Qué es el cálculo? El cálculo diferencial es una parte del cálculo infinitesimal que al análisis matemático que estudia cómo cambian las funciones continuas según sus variables cambian de estado. El principal objeto del estudio en el cálculo diferencial es la derivada. Este cálculo se construye con el base en el álgebra. La trigonometría analítica incluye dos campos principales, el cálculo diferencial y el cálculo integral. A continuación les daré un pequeño concepto sobre la historia del cálculo diferencial. Isaac Newton y Gottlieb Leibniz son nombres más famosos vinculados al desarrollo del cálculo. La aplicación más importante en la historia del cálculo es la formulación y solución de las leyes del movimiento y la gravitación universal. Las aportaciones más importantes al cálculo diferencial es la aportación de Isaac Newton. La primera obra de Newton fue sobre el cálculo de números infinitas, donde se contempla una foto de la portada de su primera edición, donde además admiramos el cálculo del área bajo la parábola xm entre dn usando el teorema fundamental del cálculo primitivas. Como siguiente aportación tenemos la aportación de Gottfried Leibniz. Leibniz, más conocido como filósofo, fue el otro inventor del cálculo. Su descubrimiento fue posterior al de Newton, aunque Leibniz fue el primero en publicar el invento en 1673. Luego de estudiar los tratados de Pascal, Leibniz se convence que los problemas inversos, tangente y los de cuadraturas eran equivalentes. Tenemos la tercera aportación, que es la aportación de Lagrange. Nosotros consideramos que este filósofo fue uno de los más importantes. Sus aportaciones al cálculo variado se pueden mencionar en esta diapositiva. Como puede ver, aquí nos dice que la ecuación diferencial de Lagrange fue uno de los más importantes. La ecuación del movimiento, de igual forma, fue uno de los más importantes. La fórmula de la interpolación, identidad de Lagrange y multiplicadores de Lagrange y los principios de Lagrange. Nosotros consideramos que este filósofo fue uno de los más importantes. La controversia entre Newton y Leibniz. Usualmente se acredita tanto a Leibniz como a Newton con la invención del cálculo. Newton fue el primero en publicar el cálculo a la física general y Leibniz desarrolló la notación usando en el cálculo hasta nuestro día. Cuando Leibniz y Newton primero publicaron sus resultados, hubo gran controversia. Newton acusó a Leibniz de robar sus ideas de sus notas inéditas, las cuales Newton había compartido con unos cuantos miembros de la sociedad. Esta controversia dividió a las matemáticas de habla inglesas. Desde los tiempos de Leibniz y Newton, muchos matemáticos han contribuido al desarrollo del cálculo. La importancia del cálculo. En la actualidad, el cálculo es un tema omnipresente en la mayoría de los programas de educación medio superior. En algunas ideas el cálculo fueron desarrolladas temporalmente en las matemáticas.
Los padres del cálculo, los grandes creadores del cálculo diferencial fueron en inglés Isaac Newton en 1642 a 1727 y en alemán Gottfried Leibniz en 1646 y 1716. Así es como concluimos nuestro trabajo. Espero y le haya gustado y gracias.